XVIII que junto a otros barrios aledaños le dieron todo una connotación a Santiago desde mediados del siglo XIX. Entonces lo primero que vamos a decir es que el Santiago que fundó Pedro Valdivia se mantuvo más o menos similar, con sus mismas características, desde 1541 hasta el 1800. Es decir, la ciudad estaba restringida al espacio, al cuadrante que está entre el Cerro Santa Lucía, la calle San Martín, Alameda, que no era la Alameda, sino que era un peladero, una zanja. Recién Bernardo Higgins lo va a transformar en el paseo más importante de la ciudad. Y el río Mapocho, ¿no? Esos eran los límites de la ciudad, ¿no? Y se mantuvo así durante siglos, durante toda la colonia. Pero no solamente eso implica que la ciudad estaba restringida a un espacio determinado, pequeño para lo que es hoy día la ciudad, sino que además en términos culturales, en términos políticos, en términos sociológicos, etc., la ciudad mantuvo las características coloniales hasta esa época, hasta el 1800, ¿no? Era una ciudad, como decimos, pequeña, geográficamente hablando, una ciudad de casas bajas. La casa colonial, te recordarán la Casa Colorada, por ejemplo, era el prototipo de la casa de quienes habitaban el centro de la ciudad. No estamos hablando de los arrabales, es decir, no estamos hablando de la gente que vivía en rancheríos extra muros de la ciudad, ¿no? Entre comillas, muros. Esa ciudad, entonces, se mantuvo con ese estilo colonial hasta esa época, hasta el 1800. Y ustedes ya sabrán, por haber estudiado historia, que la clase más pudiente, la aristocracia, que vivía fundamentalmente de la renta de las tierras y de la actividad agrícola, también tenía sus características. Eran gente con mucho dinero, gente aristocrática, pero con un estilo de vida que podríamos también llamar colonial, un estilo de vida pausado, tranquilo, no ostentoso. Pues bien, eso va a cambiar desde mediados del siglo XIX por diversas situaciones, sobre todo de orden económico, ¿no? El descubrimiento del salitre y la explotación del salitre, por ejemplo en el norte, o la explotación del carbón en el sur, va a hacer que surjan nuevas riquezas, que surjan familias que comienzan a generar recursos de manera bastante importante, y por tanto a la antigua aristocracia latifundista o a la aristocracia terrateniente, como queramos llamarla, se le va a unir una nueva aristocracia que es conocido por los historiadores, denominada por los historiadores como una plutocracia, ¿no? Gente que vive del dinero, que tiene mucho dinero, que hace negocio con él, con las finanzas. Bueno, esa plutocracia también va a tener nuevos gustos, va a tener nuevas ilusiones, nuevas intenciones que van a modificar, por así decirlo, el cómo era la clase más pudiente de este país y de esta ciudad. Esa nueva aristocracia, sobre todo ligada a la actividad minera, pero también algunas actividades, por ejemplo, agrícolas como las viñas, esa nueva aristocracia va a salir de los confines tradicionales de la ciudad de Santiago y se va a establecer en un nuevo barrio, hacia 1850. No por casualidad. Lo que ocurre es que allá al fondo de esta avenida, de la que vamos a hacer una pequeña reseña después, o bastantes cuadras más allá, unas 10 cuadras más allá, se encuentra lo que ustedes conocen como Parque O'Higgins. Bueno, ese Parque O'Higgins, que era en definitiva el Campo de Marte, fue comprado por el Estado, 1843, por ahí, la década del 40, el siglo XIX, y por tanto el espacio que está entre la ciudad tradicional, la que hemos reseñado recién, y el Campo de Marte, es decir, todos estos terrenos van a subir de valor. Y van a subir de valor, entre otras cosas también, porque la gente que va a empezar a comprar los territorios donde antiguamente habían puras chacras, esa gente también es esta nueva plutocracia, esta nueva aristocracia, ¿no? Y así entonces comienzan a comprar lotes y comienzan a edificar esto que estamos viendo en parte acá. Es una forma distinta de relacionarse con la ciudad y con los semejantes. Este tipo de palacios no era posible verlo en la época colonial, ¿no? Esta nueva aristocracia va a ser en definitiva ostentación de su riqueza.
y se va a expresar en este tipo de edificaciones. Es una manera, es un rechazo en todo caso también a la antigua aristocracia o al mismo sector donde provenían. Son mucha gente marcada por los tiempos del desarrollo del liberalismo, es gente que ha viajado a Europa y que por tanto conoce del desarrollo de la Europa del siglo XIX, va a conocer posteriormente todo el desarrollo, por ejemplo, de la ciudad de París, por allá por 1850, 60, las transformaciones urbanas de la ciudad de París que la va a transformar en la luminaria del mundo. Entonces ellos van a imitar eso, ¿no? Y lo van a imitar desde aquí hasta allá. Ahora este barrio nace en la calle Ejército, nace en la calle Lord Cochrane, al sur de la Alameda, pasa por 18, por la calle República, por Avenida España, etc. Sin embargo, este gran barrio va a comenzar a decaer cuando esta misma gente adinerada se cambie de lugar, se cambie de barrio y comiencen a poblar la zona oriente de la ciudad, es decir, de lo que nosotros sabemos del Cerro Santa Lucía hacia el oriente, o lo que llamaríamos hoy de la Plaza Italia hacia el oriente, hacia la cordillera, ¿no? Comienzan a irse hacia allá y el barrio va a decaer. Hay otras circunstancias más, la crisis económica de los años 30, siglo XX, gustos nuevos, esta norteamericanización, por así decirlo, de la cultura, el nacimiento de los barrios jardines, por ejemplo, cosa que no había ocurrido acá. Luego entonces el sector comienza a decaer y en los años 60, 1960, fines de los 60, se construye esta carretera norte-sur, ¿no?, que va a dividir el barrio entre el oriente y el poniente, ¿no? En la norte-sur, en definitiva, es un tajo que parte el barrio y la ciudad. Por eso partimos aquí, para que ustedes vean precisamente cómo en los hechos, aquí en terreno, se puede observar claramente esta partición de la ciudad, ¿no? Y el barrio 18, en definitiva, quedó a este sector, mantiene obviamente ciertas características y cuando se revitaliza toda esta zona a partir de la instalación, por ejemplo, de la renovación urbana de los años 90, 1990, cuando comienzan a desarrollarse las actividades de las universidades privadas en el sector, también el barrio le va a tocar. Partimos aquí, frente al Palacio Errázuriz y finalizaremos en el Palacio Cousiño. Tal vez los dos puntos más emblemáticos en términos por lo menos arquitectónicos del barrio, de este recorrido. Cualquier duda